letritas en esta diapositiva de las condiciones asociadas a la enfermedad de Graves son la diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad de Addison, el vitíligo, la enfermedad de Addison-Birmer, la alopecia areata, la miastenia gravis y la enfermedad celíaca, entre otros. En esta entidad se ha descrito el síndrome de Thomas-Diamond como un cuadro conformado por exoftalmia, mixedema pretibial y osteoartropatía hipertrófica. No se olviden de esto, puede haber un caso de esto. Siguiente, por favor. ¿Me escucha? Ya. Otras denominaciones, otros epónimos de la enfermedad de Graves son enfermedad de March, Parsons, Flajani, Begbie, Grace-Basedow-Parry, que son, digamos, publicaciones con algunas modificaciones en la presentación de los casos. Recordemos esto bien claramente. Así como el exoftalmos es manifestación cardinal o principal de la enfermedad, pero no única ni exclusiva, se pueden encontrar otros hallazgos en el examen físico en algunos de estos pacientes. Entre ellos recordamos los siguientes otros signos que van a ver con nombres propios en la siguiente diapositiva. Ahí tienen los primeros 18. No les voy a hacer que se aprendan los apellidos, ¿no? El signo de dalmadez, pero podemos usar rigidez en los músculos faciales como parte de un caso clínico. No, es muy fácil recordar quizás el signo de Kocher, el 17, que habla de una mirada fija y atemorizadora. Ese es muy fácil de recordar y no se los voy a preguntar. Siguiente, por favor. Tenemos 20 más, no, 19 más. Por ejemplo, el signo de Stellwach o Stellbach, que es la disminución en la frecuencia del parpadeo. Ustedes saben que parpadeamos involuntariamente, no nos damos cuenta, y en los pacientes con hipertiroidismo, con o sin oftalmopatía, hay una disminución en la frecuencia de parpadeo. No una parálisis, por si acaso, sino una disminución de la frecuencia. También puede haber una disminución de la resistencia eléctrica de la piel. ¿Qué quiere decir eso? Que estos pacientes, como podrán ver de repente en algunos familiares, son muy sensibles a la electricidad, ¿no? A los pequeños, como que hacen tierra con los aparatos eléctricos, sobre todo los conectados a la corriente, ¿no? Que normalmente una persona no hipertiroidea puede no sentir la corriente, mientras que un hipertiroideo sí puede sentir la vibración, esa picazón que da la electricidad, y se llama el signo de Vigoró, por ejemplo. Siguiente, por favor. Nuevamente, ¿no? Clásicamente se ha dicho que el hipertiroidismo y el hipotiroidismo son enfermedades opuestas, como pueden ver ahí. Siguiente. Sin embargo, el cansancio, ya saben, es común. Siguiente. Abramos el de trastornos de la diferenciación sexual, por favor, señorita Vázquez. Sí, doctor, un momento. Voy a descargarlo. Ya. Se acabó el ciclo, mano, dile. La diapositiva, por favor. El sílabus nos ha pedido este semestre que la clase se titule así. Yo la he enfocado de la siguiente forma. Recordemos, hay un recuerdo embriológico hormonal, ¿no? Cuando nos formamos dentro del útero de nuestra madre, que cuando el feto es masculino, tiene un testículo que secreta una sustancia inhibidora de las estructuras mullerianas. El testículo secreta una sustancia que inhibe
las estructuras mullerianas y suprime el desarrollo de estas. Por ejemplo, estructuras mullerianas son la trompa de falopio, el útero y la parte superior de la vagina. Aparte de esa sustancia inhibidora de las estructuras mullerianas, tenemos la testosterona, que estimula el desarrollo de las estructuras wolfianas, entre ellas el epidídimo, los conductos deferentes y la vesícula seminal. La dihidrotestosterona es más activa todavía, formada a nivel intracelular a partir de la testosterona mediante la 5-alfa reductasa, ¿no es cierto? O sea, testosterona da dihidrotestosterona por intervención de la enzima 5-alfa reductasa. Ya nos imaginamos que si hay problemas con la 5-alfa reductasa, no va a haber dihidrotestosterona. Y esta induce la formación de la uretra masculina, el pene y el escroto. Porque ya vimos que la testosterona sola estimula el desarrollo de epidídimo, conductos deferentes y vesícula seminal. En ausencia de testosterona, el aparato genital se desarrolla hacia genitales femeninos. Y aquí tenemos, pues, las formas de hermafroditismo. Ojo, pestaña y ceja, diría yo. El sexo fenotípico está casi completado al final del primer trimestre. No es al final. El sexo fenotípico, fenotipo hombre, fenotipo mujer. Sin embargo, al final del embarazo se forman los folículos ováricos y descienden los testículos. Esto nos permite explicarnos, ¿no?, los verdaderos casos de hermafroditismo y cómo nacemos, pues, con estructuras masculinas o femeninas, órganos sexuales masculinos o femeninos. Siguiente. Tenemos, pues, las alteraciones del desarrollo sexual, alteraciones del sexo cromosómico, alteraciones del sexo gonadal y alteraciones del sexo fenotípico. ¿Ya? Esto para todos los defensores de las opciones, ¿no?, las libertades. Pero tenemos un sexo cromosómico, un sexo gonadal y un sexo fenotípico, no un sexo por opción. Siguiente. Entre las alteraciones del sexo cromosómico tenemos el síndrome de Klinefelter, es la más frecuente en el trastorno de diferenciación sexual. Son fenotípicamente varones con cariotipo 47XY, XXY o en mosaicismo. ¿Cuál es el aspecto de estos varones con síndrome de Klinefelter? Tienen un hábito eunucoide. ¿Qué quiere decir esto? Talla alta, segmento pubisuelo mayor que el pubis vértex, testículos pequeños y duros, que quiere decir que están ya linizados y no producen espermatozoides. Además, ginecomastia. Al Klinefelter se le pueden asociar alteraciones tiroideas, hipotiroidismo y diabetes mellitus, y presentan mayor riesgo de cáncer de mama. Ya vimos que en sus características físicas tenemos la ginecomastia, ¿no? El diagnóstico es testosterona disminuida, gonadotropinas o gonadotrofinas elevadas, y se confirma por el cariotipo. El tratamiento es testosterona y cirugía si hubiera ginecomastia y que prevendría el cáncer de mama. Siguiente. El síndrome de Turner, ¿no?, afecta a mujeres. Es la causa más frecuente de amenorrea primaria. ¿Por qué mi hija no ha arreglado hasta ahora? Ya tiene 18 años, por ejemplo. El cariotipo es 45XO
o mosaicos, como están viendo. El síndrome de Noonan, se llama el Turner masculino, ¿no? Mientras que el Turner ocurre en mujeres fenotípicas, el síndrome de Noonan afecta a fenotipos varones. Consta de las mismas alteraciones fenotípicas con gónadas y cariotipo normales. ¿Cuál es el aspecto clínico, la manifestación clínica de las pacientes con síndrome de Turner? Amenorrea primaria, que generalmente es la primera causa de consulta, genitales externos femeninos, normales pero infantiles, falta de desarrollo mamario, solo hay botón mamario, talla corta, sustitución, talla corta quiere decir menos de 1,50 m. Sustitución de los ovarios por estrías gonadales bilaterales, que son estructuras indiferenciadas. Hay linfedema en manos y pies, cuello alado, ¿no? El pterigium coli, implantación baja del cabello, que nos recuerda pues nuestra trisomía 21, ¿no? Que no es lo mismo que síndrome de Turner, ni se asocian por si acaso. Y hay un acortamiento del cuarto metacarpiano, el dedo anular, que generalmente es más largo que el índice o segundo dedo, pero en este caso el cuarto metacarpiano está más corto. En el síndrome de Turner se asocia a otras manifestaciones congénitas, como la coartación de la aorta, malformaciones renales, diabetes mellitus e hipotiroidismo. El diagnóstico es un estradiol bajo, FSH y LH elevadas, las gonadotrofinas. La confirmación es por cariotipo. Siguiente, por favor. Alteraciones del sexo cromosómico, ya vimos, ¿no? Klinefelter-Turner, y ahora vemos el hermafroditismo verdadero, caracterizado por la presencia de un mismo individuo de testículo y ovario o de ovotestes. El cariotipo es variable y los genitales ambiguos también son variables. El tratamiento es la extirpación de gónadas y estructuras opuestas al fenotipo elegido. Aquí sí puede haber cirugía, ¿no? Cuando hay hermafroditismo verdadero. No, creo yo, en otras situaciones. Siguiente. En alteraciones del sexo, ya vimos del sexo cromosómico, ahora vamos a ver del sexo gonadal. Tenemos la disgenesia gonadal pura, con un cariotipo 46XX o 46XY, ¿no? Presentan estrías gonadales y genitales femeninos normales. En ausencia de testosterona, hay un desarrollo femenino. Con infantilismo por ausencia de estrógenos y escasas anomalías somáticas. El tratamiento es extirpación de las estrías gonadales, si el cariotipo es 46XY, que predispone a tumores malignos gonadales. En todo caso, es necesario la sustitución hormonal, como en el síndrome de Turner. Pero esto ya es tratamiento. Siguiente, por favor. Alteraciones del sexo cromosómico, alteraciones del sexo gonadal, finalmente alteraciones del sexo fenotípico. Comencemos acá. Pseudohermafroditismo femenino, o el PHF, si les gustan los acrónimos. Es la virilización de un feto XX en grado variable. Hay muchas causas descritas, entre ellas la hiperplasia suprarrenal congénita, los tumores virilizantes de ovario o de suprarrenal maternos, ¿no?
tumores ováricos y suprarrenales maternos, el síndrome de Meyer-Rokitansky, que es la segunda causa de amenorrea primaria. Ya sabemos que la primera causa es Turner, ¿no? Entonces, en el síndrome de Meyer-Rokitansky también puede venir el paciente por amenorrea primaria, ausencia de desarrollo de estructuras mullerianas y ausencia de vagina con desarrollo puberal normal, pero amenorrea primaria. Entonces, ¿cómo se trata? Administración a la madre. ¿Cuáles son las causas descritas? La administración a la madre gestante de andrógenos o gestágenos androgénicos, generalmente para salvar el feto, como se dice. El abuso de hormonas para hacer que no acabe un aborto, hace que pueda el feto producirse un pseudohermafroditismo femenino. Siguiente. Como tenemos el pseudohermafroditismo femenino, tenemos el pseudohermafroditismo masculino, que es la feminización de un feto XY en grado variable. Las causas ya descritas, tenemos otra vez la hiperplasia suprarrenal congénita. Otra causa descrita son los defectos enzimáticos en la síntesis de testosterona. Y como ya se los advertí en diapositivas anteriores de esta misma presentación, la deficiencia de la 5-alfa reductasa no permite metabolizar la testosterona al dihidrotestosterona. Siguiente. Entre las alteraciones del sexo fenotípico tenemos el síndrome de Morris o de resistencia androgénica completa, o también llamado síndrome de feminización testicular. Es la forma más frecuente de pseudohermafroditismo masculino. Los pacientes presentan resistencia a la acción de la testosterona con ausencia de genitales internos masculinos o femeninos, salvo los testículos, que no descienden y se pueden encontrar en el abdomen o en cualquier punto del trayecto del descenso, como una hernia inguinal a veces, ¿no? Puede confundirse esto. Tiene un desarrollo puberal femenino normal, el pseudohermafroditismo masculino, pero amenorrea primaria. Es la tercera causa de amenorrea. Hay vagina corta, terminada en fondo de saco y falta de vello axilar y pubiano. Siguiente. La siguiente, por favor, señorita Vázquez. Otras alteraciones del sexo fenotípico, tenemos el síndrome de Reifenstein o resistencia androgénica incompleta. Se produce por una mutación en el receptor de andrógenos, presenta desarrollo incompleto de genitales externos con mama femenina, pero su comportamiento es masculino. Siguiente. El síndrome de Swyer o la disgenesia testicular pura, en las cuales tenemos gónadas indiferenciadas que no segregan testosterona y con fenotipo femenino, pero con ausencia de desarrollo mamario y amenorrea primaria. Siguiente. Acá vamos. Señorita Vázquez.